Hola a todos y a todas. Vuelvo con la segunda parte de pintar al huemul, pero en esta segunda parte vamos a trabajar más el fondo que la figura, es decir, que la relación figura-fondo va a ser un fondo complejo y una figura simple. Vamos a aplicar nuevamente la técnica húmedo sobre húmedo. La técnica húmedo sobre húmedo consiste en aplicar capas de acuarela sobre una superficie ya humedecida, es decir, el papel lo tenemos que tener humedecido previamente con agua o con una capa anterior de acuarela. Siempre es importante que cada capa de acuarela que agreguemos tenga más pigmento que la capa anterior, porque si no se van a hacer manchas de mayor claridad, es decir, manchas como de agua. Pero bueno, depende de lo que nosotros pretendemos. Si nosotros pretendemos ir oscureciendo, tiene que estar más cargada o más concentrada la capa de acuarela posterior. El papel es importante que sea de alto gramaje para que absorba el agua y no se ondule tanto. Lo mismo tensarlo con cinta de papel sobre una base. En este caso no les recomiendo que sea sobre la mesa, sino sobre una base móvil, porque en algunas partes vamos a tener que mover esa base para mejorar el mezclado de los colores. Como pueden observar en la imagen, estoy humedeciendo cuidadosamente la superficie del fondo sin invadir la imagen con una capa de agua que está un poquito azulada para poder ver hasta dónde llegue el agua. La mezcla de los colores es importante que ya la tengamos previamente hecha, porque esta técnica necesita de que sea rápida para que no se seque esa base humedecida. Yo acá preparé dos azules y un fucsia para trabajar, pero ustedes pueden utilizar algún turquesa u otro color, a lo mejor un gris de paint, yo en este caso no utilicé, para hacer zonas más oscuras y agregado de agua en algunas partes para hacer zonas más claras. Les recomiendo que cuando humedezcan el papel no generen charcos, sino que lo distribuyan más o menos homogéneamente al agua. Como pueden observar, a medida que voy agregando capas de acuarela, estas tienen una mayor concentración de pigmento, porque si las agrego más diluidas se van a abrir manchas más claras. También pueden ver que estoy retocando los bordes con la punta del pincel para no romper la tensión superficial del agua y que invada la figura, que la quiero dejar blanca. Voy moviendo la base para colaborar con el mezclado de los pigmentos. Voy a ver que se mezclan solos a medida que los fui agregando, se movilizan por el agua, a través del agua, de esa capa de agua inicial, y ellos solos se van difundiendo, pero para colaborar con la mezcla, ya les dije, muevo la base. Agrego gotas de agua limpia en distintos lugares y voy a observar que el agua se empieza como a abrir en el pigmento y a aclararse esa zona. Eso queda bastante lindo, pero ubicado en lugares estratégicos que a mí me interesen aclarar, hacerlos más claros. Como estamos representando el cielo nocturno, eh, bueno, la idea sería o estar utilizando colores oscuros. Por eso es necesario que la figura sea bastante amplia en colores claros, si no queda una obra muy oscura. En esta parte agrego acuarela blanca mientras la obra todavía está, el fondo todavía está húmedo, y voy a ver que también la acuarela se abre y después cuando se seque eso le va a dar luminosidad a las estrellas, que las voy a volver a retocar después una vez seco ese fondo. Una vez que está seco el fondo, empiezo a trabajar la figura, y en este caso lo hago con el cuerno que estaría más atrás, al que le agrego una capa muy diluida de acuarela en un color azulado.
En esta parte pinto el ojo de un azul más oscuro y después le voy a dar un brillo, pero que no va a llegar al blanco, para que no parezca artificial ese brillo. Pinto el orificio de la nariz también y después le voy a dar una capa diluida en la parte de abajo de la cabeza, en la unión con el cuello, para simular una sombra que también le dé volumen a esa figura. Pinto la oreja y también, como ya está seco el fondo, retoco los bordes, pero del lado de adentro de la figura, para lograr que se integre la figura y el fondo. Pinto de ocre el cuerno de adelante. Los ocres y los amarillos se llevan bien con los azules, los violetas, como son los colores que estamos utilizando. Y también buscando darle cierta importancia a la figura y también un cierto equilibrio entre este contraste figura-fondo. Hago un húmedo sobre húmedo en la parte del lomo del huemul para que aparente estar más atrás. En esta parte trabajo también un poco el fondo, aunque ya esté seco, para lograr una integración. Después al final, como al hacer esto, van a quedar ciertos límites marcados, que son los que yo les comento, que por eso hay que hacer rápido el húmedo sobre húmedo. Acá estoy tratando como de arreglar el dibujo y bueno, después en la imagen va a quedar. Con la lapicera blanca en gel retoco los centros de las estrellas. Eso va a hacer que aparezca la estrella y que lo que hice con acuarela anteriormente parezca como la luz de esas estrellas en forma difusa. Con una regla uno alguna de las estrellas para formar constelaciones utilizando también la lapicera blanca. En la parte inferior, con una aguada muy diluida de acuarela azul, hago algunas ramas que simulan vegetación y que les expliqué en tutoriales anteriores. Con una lapicera dorada decoro el cuerno de adelante con pequeñas rayitas doradas y también esta lapicera dorada de estas en gel que venden en las librerías. Voy a hacer unas ramas en la parte inferior para compensar este agregado. Le hago los últimos detalles al huemul, ya está casi listo. Y bueno, me voy despidiendo. Les recuerdo que les dejé la imagen del huemul en la parte inferior a los que no se animan a dibujarlo y quieren calcarlo. O si quieren hacer otra imagen, eso va a depender de las ideas que tengan ustedes. Bueno, muchísimas gracias, espero que les sea útil, que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau, chau.